ex vicepresidente del correísmo, Jorge Glass, fue dado de alta del Hospital Naval y regresó a la cárcel La Roca con amplio resguardo militar y policial. México difunde imágenes de la irrupción de equipos élite de la policía ecuatoriana en su embajada a horas de que la Organización de Estados Americanos sesione por esta crisis diplomática. 26 expresidentes de América y un jefe de gobierno de España firman un comunicado en rechazo al asilo de Jorge Glass y la irrupción en la embajada mexicana y llaman al diálogo. El INAMI emitió una nueva alerta de altas temperaturas desde hoy hasta el viernes y las provincias más afectadas son Manabí, Guayas y El Oro. La Corte Constitucional da 5 días para desclasificar 3 actas del Consejo de Seguridad sobre el secuestro y asesinato de 3 periodistas de diario El Comercio. La información será entregada a sus familiares. El monte Everest entre Nepal y China está amenazado por niveles alarmantes de basura dejada por los escaladores. 50 toneladas de desechos y hasta cadáveres de excursionistas son recogidos cada año. Buenas tardes, amigos. Comenzamos Televistazo este martes 9 de abril. Gaby, ¿qué tal? Estefi, amigos, bienvenidos. El ex vicepresidente Jorge Glass ya salió del hospital en medio de un fuerte resguardo. Glass, una piedra en el zapato. Jorge Glass regresó a la cárcel de máxima seguridad La Roca luego de recibir el alta en el Hospital Naval. Merlin Ochoa con el informe desde el complejo carcelario de Guayaquil. A las 10:40 de la mañana, el sentenciado Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, ingresó hasta aquí, la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en el kilómetro 17 de la vía Guayaquil-Daule. Glass fue trasladado en un amplio dispositivo de seguridad conformado por 30 policías, 20 agentes del SNAI y 10 equipos tácticos de la Armada. Una caravana de 10 carros que incluyó patrulleros. Llegó en un carro negro luego de que en el Hospital Naval, en el sur de Guayaquil, le dieron el alta. Médicos de esta casa de salud, tras las valoraciones, determinaron que el paciente no requería de oxígeno y que su tratamiento puede ser manejado ambulatoriamente. Recordemos que Glass, la tarde de lunes, salió de este reclusorio en una ambulancia con un diagnóstico de intoxicación por sobredosis de medicamentos. Estuvo hospitalizado cerca de 20 horas en el Hospital Naval, que está dentro de un destacamento militar. Durante ese tiempo nadie podía salir ni entrar, a excepción de quienes se sometían a procesos estrictos de seguridad. Reiteramos, Jorge Glass ya está en La Roca y en este momento se está sometiendo a varias valoraciones médicas por parte del Ministerio de Salud para luego ser trasladado a su celda. Pero no es la primera vez que Jorge Glass es trasladado a emergencias por descompensación tras no ingerir alimentos. Bessie Granja con los detalles. Luego de casi un día de estar internado en el Hospital Naval de Guayaquil y ya de vuelta en la cárcel La Roca, el Sistema de Rehabilitación Social dio un reporte sobre la salud de Jorge Glass. En un comunicado en redes informó que de acuerdo con las evaluaciones, al momento el ciudadano presenta parámetros de salud aceptables y dentro de rango de normalidad, por lo que se puede recibir el alta médica correspondiente. Hay 2 versiones sobre lo que provocó su ingreso. El SNAI sostuvo que tuvo una descompensación por no ingerir alimentos, mientras que un parte policial señaló que el ex vicepresidente del correísmo, quien cumple 2 sentencias por asociación ilícita y cohecho, sufrió una intoxicación por ansiolíticos, antidepresivos y sedantes, autorizados desde su traslado, y cayó en un coma profundo autoinducido. Lo cierto es que Jorge Glass sí consume psicotrópicos, algo que él reveló cuando solicitó el habeas corpus con el que pudo salir de la cárcel de Cotopaxi en agosto de 2022.
En dicha audiencia sostuvo que ingería al menos 14 pastillas al día, entre antipsicóticos, antidepresivos y ansiolíticos. Glass aseguró que también padece de hipertensión, gastritis y una forma crónica de artritis que afecta a los huesos y articulaciones. Incluso en ese entonces los médicos afirmaron durante la diligencia que Jorge Glass veía sangre en las paredes, escuchaba voces, alucinaba y existía riesgo alto de suicidio si seguía en la cárcel. Tampoco es la primera vez que Jorge Glass es internado de emergencia por no ingerir alimentos. El 7 de noviembre de 2018, ingresó al hospital Carlos Andrade Marín del IES en Quito, tras declararse en huelga de hambre como protesta a su traslado desde la cárcel 4 en la capital a la de la Tacunga. Noboa AMLO, el choque diplomático. El gobierno eligió 3 embajadores con experiencia en la OEA para plantear su defensa ante la condena por la incursión en la embajada mexicana. Francisco Garcés lo describe. La Cancillería optó por 3 de los embajadores con mayor experiencia para que defiendan al Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Participarán de las 2 sesiones del Consejo Permanente de ese organismo, en las que se analizará el asilo mexicano a Jorge Glass y la irrupción ecuatoriana en la embajada. El ex canciller Mauricio Montalvo encabeza la delegación. Es el representante permanente del Ecuador ante la OEA. Tiene más de 40 años en la carrera diplomática, con experiencia en negociaciones con organismos como la OEA, la ONU y otros organismos multilaterales. Le acompaña el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos. Tiene más de 30 años de experiencia en la carrera diplomática. Fue representante adjunto ante Naciones Unidas y otros organismos con sede en Ginebra y ha actuado como cabeza de varias negociaciones comerciales del país. Y junto a ellos estará Marcelo Vázquez Bermúdez, director jurídico de la Cancillería y también embajador de carrera con conocimiento en Derecho Internacional. Fue representante alterno ante la OEA, consejero jurídico de la misión ante la ONU y delegado del Ecuador en la UNESCO. Su papel no será minimizar lo sucedido el viernes pasado en la Embajada de México en Quito, ni negar una violación a la Convención de Viena que garantiza la inviolabilidad de sedes diplomáticas. En su lugar, intentarán posicionar la responsabilidad de México y su intervención en asuntos internos del Ecuador al otorgar asilo a Jorge Glass, violando también los instrumentos internacionales sobre el tema, y posicionar que las declaraciones del presidente mexicano son una injerencia en asuntos internos. México refuerza su posición para conseguir una sanción al Ecuador. El presidente de ese país, Andrés Manuel López, utilizó las horas previas a la reunión del Consejo de la OEA para publicar los videos de las cámaras de seguridad de la embajada, en los que se ve la incursión de policías armados y el momento en que sacan de esa sede diplomática a Jorge Glass. 26 expresidentes de América y un jefe de gobierno de España firmaron una declaración sobre el impasse entre México y Ecuador. Coinciden en que hay un deterioro del derecho de asilo político en Latinoamérica y rechazan el operativo en la sede diplomática. Hernán Higuera informa. 26 ex jefes de Estado y de Gobierno de España, América Latina y el Caribe, que conforman el grupo IDEA, emitieron una declaración conjunta. Rechazan la incursión de las fuerzas policiales a la Embajada Mexicana en Quito. Rechazan la intervención del presidente mexicano Manuel López Obrador en asuntos internos del Ecuador y el otorgamiento del asilo a Jorge Glass. En la misiva, los expresidentes explican que el asilo es una institución en derecho de carácter humanitario, pacífico y social, que no puede generar actos de enemistad entre estados, pero tampoco se debe entenderlo como una protección contra las leyes y las sentencias judiciales. El documento taxativamente cita como ejemplo de incumplimiento el caso de la exministra María de los Ángeles Duarte, condenada por corrupción, quien recibió asilo en la embajada argentina y salió furtivamente protegida por Venezuela sin esperar salvoconducto. Antes de esta declaración, los exmandatarios han verificado la intervención sucesiva de Andrés Manuel López Obrador en los asuntos internos de Ecuador y consideran que no valoró adecuadamente la situación jurídica del ex vicepresidente Glass y su vinculación con las operaciones Odebrecht antes de concederle el asilo político. Por eso expresaron el rechazo a esa decisión.
que se contradice con lo que prescribe la Convención Interamericana y de Naciones Unidas contra la Corrupción. También rechazan el operativo policial y militar en la sede diplomática mexicana y hacen un llamado al diálogo constructivo para resolver este impasse diplomático. La misiva termina con una invitación a los estados y a la comunidad internacional a revisar y actualizar el derecho al asilo, de manera que eso no implique protección a la delincuencia transnacional organizada. La declaración la firman 2 expresidentes de México, Felipe Calderón y Vicente Fox, 5 expresidentes de Ecuador, Osvaldo Hurtado, Yamil Maguad, Lucio Gutiérrez, Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Constan además las firmas de José María Aznar, ex jefe del Estado español, del expresidente de Argentina como Mauricio Macri y de Colombia Andrés Pastrana, entre otros. Nueva alerta del INAMI de altas temperaturas en Ecuador desde hoy hasta el viernes 12 de abril. En la costa, las más afectadas serán Manabí, Guayas y El Oro, con más de 35 grados centígrados, es decir, un nivel muy alto. En la sierra, en cambio, Imbabura y Pichincha también registrarán niveles muy altos con más de 27 grados centígrados. Y en el oriente prevén temperaturas muy altas entre 32 y 34 grados centígrados en Sucumbíos, Orellana, Napo y Morona, Santiago. Marzo estableció un nuevo récord de calor en el planeta. Es el 10º mes consecutivo en el que se rompe la marca. Así lo registra el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea, Copérnico, como reporta Pedro Jiménez. 2023 fue el año más caluroso en la historia, pero 2024 no se está quedando atrás. Marzo registró una temperatura promedio casi 1 grado más elevada que los registros históricos. Se convierte en el mes más cálido que ha habido y completa, a escala global, el 10º mes con récords de calor en forma consecutiva desde junio del año pasado. La temperatura anual promedio en el mundo subió de 14.04 grados a 14.14 grados. Pero es solo un promedio, porque hay extremos como el registrado el 17 de marzo en Río de Janeiro, en Brasil, que con 40.4 grados de temperatura, sumados a las variables de humedad y viento, provocó una sensación térmica de 60. Calor en Sudamérica, pero también en Norteamérica y en Europa, donde el mes de marzo tuvo altas temperaturas, características más del verano que de la primavera, y alteraciones oceano-atmosféricas con tormentas, oleajes y lluvias frecuentes. Un fenómeno de calor registrado también tanto en África como en Australia. El programa Copérnico de la Unión Europea ha establecido no solo el incremento promedio de la temperatura en el aire, sino además la del mar, a pesar del debilitamiento del fenómeno del Niño en el Pacífico. Mientras que en el resto del mundo, la media de la temperatura de la superficie del mar alcanzó en marzo 21.07 grados, un nuevo récord. ¿Te encanta? Cómpralo con De Una. Descarga la app y regístrate. Si busca una matrícula por primera vez en el sistema fiscal de educación en la costa o Galápagos, atención. Vanessa Robles explica cómo realizar ese proceso. A menos de 3 semanas del retorno a clases, el cronograma de inscripción escolar continúa con la matriculación ordinaria que se habilita este miércoles 10 de abril para los alumnos que por primera vez accederán al régimen fiscal, indistintamente de si tienen o no hermanos, en los 7.595 planteles públicos de la costa y Galápagos. Para este proceso, no es necesario acercarse a los distritos de educación, ya que el trámite se realiza en línea, accediendo a la página web juntos.educacion.gov.es. Dando clic en la sección Régimen Costa Galápagos, en la siguiente página escoge la opción Matrícula en línea. Luego selecciona el régimen Costa Insular y da clic en Matrícula Ordinaria, donde deberá ingresar la cédula del estudiante y del representante, una planilla de servicios básicos y un correo electrónico. Las inquietudes podrán atenderse a escala nacional en la línea gratuita 1-800-338-222, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Del 22 al 24 de abril, habrá una segunda fase para el traslado de estudiantes entre planteles fiscales. Las clases iniciarán este lunes 29 de abril para bachillerato e inicial. El martes 30 continuará la educación general básica superior, es decir, 8º, 9º y 10º, y la preparatoria. Mientras que el miércoles 1 de mayo comenzarán los alumnos de la básica elemental y media, es decir, de 2º de básica hasta 7º grado. Todos los procesos son gratuitos.
El año lectivo se divide en 3 trimestres. En 2023, hubo 1.877.538 estudiantes inscritos en el régimen Costa Galápagos. Polit en el banquillo. Y a esta hora la Corte del Distrito Sur de Florida escucha 2 testimonios clave en el juicio contra el excontralor Carlos Polit. Se trata de José Conceizao Santos y Geraldo de Souza, quienes ocuparon altos cargos en Odebrecht. Informa Adriana Bermeo. En el segundo día del proceso contra Carlos Polit, excontralor general del Estado, hay 2 testimonios clave, de José Conceizao Santos y de Geraldo de Souza, que ocuparon altos cargos en Odebrecht y que tienen acuerdos de no procesamiento con Estados Unidos. Pasadas las 11 horas, José Conceizao Santos fue llamado al estrado. Jill Simon, abogada del Departamento de Justicia norteamericano, es la encargada del interrogatorio. El exfuncionario hizo un recuento sobre su trabajo en Odebrecht en Ecuador desde el 2010. Está previsto que en el testimonio de José Conceizao se presenten 27 pruebas, entre ellas grabaciones, mensajes de texto, notas escritas a mano y fotos de los lugares donde se realizaban las reuniones entre Polit y los altos funcionarios de Odebrecht. Uno de ellos, un hotel del norte de Quito. Temprano en la mañana se escucharon los alegatos iniciales del fiscal norteamericano Michael Berger y el abogado de Carlos Polit, Howard Srevnik. Concluyeron pasadas las 10 horas. La jueza Caitlin Williams dirige este juicio y previamente se designaron a 12 personas como miembros del jurado. La justicia estadounidense procesa a Polit por 6 cargos en 3 delitos relacionados con recibir sobornos y lavar dinero. ¿Cuál es el peso de José Conceizao Santos, exdirectivo de Odebrecht en Ecuador, en la lucha anticorrupción? Él firmó un acuerdo de no procesamiento con el gobierno estadounidense a cambio de entregar pruebas y cooperar con la justicia. El nombre de José Conceizao Santos está ligado a la empresa que representó en Ecuador, Odebrecht. Estuvo a cargo de la constructora aquí en el país desde el 2010 hasta el 2016 y en ese lapso, según su propia confesión, pagó más de $50 millones en sobornos. José Conceizao Santos también es conocido con otro nombre. En el juicio se lo llama el delator, porque desde el principio aceptó colaborar con la justicia, entregar las pruebas con las que contaba y delatar a los funcionarios públicos que exigieron coimas y aceptaron sobornos. En septiembre del 2019, Santos dio su testimonio anticipado ante la Fiscalía ecuatoriana. En ese entonces aseguró que fue contactado por Ricardo Rivera, tío de quien fue vicepresidente, Jorge Glass, y que juntos acordaron cobrar peajes, es decir, coimas a las empresas que quisieran obtener proyectos en sectores estratégicos. Dijo que esas coimas se habían pagado en efectivo a varios personajes, entre ellos al tío del vicepresidente, quien falleció en enero del 2022, y también a la asesora del presidente Correa. Dijo que también le solicitaron y que entregó aportes para las campañas de Alianza País. Hasta señaló montos. Aseguró que en el 2013 la constructora entregó $2.6 millones y para el 2014 en las seccionales 2.5 millones. Pero lo importante no es lo que ha dicho, sino lo que ha entregado a la justicia. Fotografías, documentos, números de cuentas bancarias, mensajes de texto, grabaciones. En el caso de Carlos Polit, por ejemplo, entregó audios en los que se escucha al excontralor hablar de las coimas, de que prefiere recibir el dinero en efectivo y de que podría entregar informes favorables a cambio de pagos. Las operaciones irregulares de Odebrecht no solo tuvieron lugar en Ecuador. Las investigaciones abarcan a por lo menos 8 países e involucran a funcionarios y jefes de Estado. Este es considerado el mayor caso de corrupción en América Latina. Alex Palacios, mano derecha del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, en el caso Independencia Judicial. Entérese al volver. Alex Palacios, persona cercana a Wilman Terán, se suma a los testimonios anticipados de hoy en el caso Independencia Judicial. Antes se había confirmado la declaración del ex vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, y una exfuncionaria que reveló la trama detrás de la destitución de un juez nacional para apartarlo de un caso. Fabiola Santana con los detalles. Este miércoles será decisivo en el caso obstrucción a la
Justicia que procesa penalmente al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, 2 vocales y 11 exfuncionarios que estuvieron detrás de la destitución del juez nacional Walter Macías entre mayo y agosto del año pasado. A las 8:30 de la mañana rendirán su testimonio anticipado 3 investigados, el ex vocal Javier Muñoz, la ex subdirectora de Control Disciplinario Marcela Vaca y el ex director de Asesoría Jurídica Alex Palacios, mano derecha de Terán. Este último se sumó a los testigos. En su versión del viernes anterior ya había revelado que la destitución del juez Macías, quien llevaba la investigación de tráfico de influencias contra otros 2 vocales, fue negociada a cambio de una nueva mayoría en el Consejo de la Judicatura, integrada por Wilman Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno. Esta decisión la tomaron por el pedido realizado por Maribel Barreno, quien se encargó de conseguir los votos de Javier Muñoz y Wilman Terán para evitar el pronunciamiento en contra dentro del proceso por tráfico de influencias que conocía el doctor Macías. Para no llamar la atención en la judicatura, los vocales mantenían reuniones fuera. Dichas reuniones se daban en un centro comercial llamado Multicentro, el cual denominaba Cuarto de Guerra. Así también una suite en el Hotel Swiss Hotel que ocupaba Javier Muñoz. Dijo que los asesores de Terán y Barreno manejaban las direcciones provinciales de la judicatura para que no se acepte ningún recurso interpuesto por el juez Macías. Pero lo más revelador fue que los funcionarios cercanos a Terán recibían dinero extra por sus gestiones mediante la empresa de 2 asesores de Terán. Fabricio Herrera y Santiago Cifuentes, a través de su empresa Herrera y Cifuentes Grupo Empresarial, se dedicaban a redondear el sueldo de los funcionarios del grupo de confianza de Wilman Terán. Dichos rubros que provenían del pedido de dinero y coimas por puestos de trabajo, así también como ciertos procesos judiciales. Todo esto será ampliado por el exfuncionario que comparte otro proceso penal con Wilman Terán por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Agentes de la Unidad de Lavado de Activos contactaron a Leandro Norero para pedirle más de $1 millón por ocultar o modificar evidencias. Diego Puente con más de los testimonios anticipados del caso Metástasis. El dinero del narcotráfico permeó la unidad de lavado de activos, según Elibe Angulo. Él administró los bienes de Leandro Norero Tigua, asesinado en 2022. Alias del patrón pagó $1.150.000 a los agentes para que escondan evidencias o las modifiquen dentro de un caso de lavado de activos. Los detalles los contó en su testimonio anticipado por el caso Metástasis. Según Angulo, los agentes buscaron acercamiento con Norero para pedirle dinero. Él aceptó cuando le aseguraron que tenían información de Landy Párraga, ex reina de belleza con quien Norero había tenido una relación y no quería que se entere su esposa. Los pagos de Norero a agentes policiales fueron $300.000 por ocultar información de Landy Párraga, $400.000 por ingresar al proceso un contrato forjado con una empresa de Panamá para justificar $15 millones, $200.000 de préstamo a Elibe Angulo para evitar que se difundan imágenes íntimas de él y de su pareja, $250.000 por otras gestiones. Angulo dijo que el contacto era una persona de apellido Catota quien tenía infiltrado un agente de apellido Paredes. Catota, según el testimonio, repartió la plata. Norero confiaba porque le daban pruebas. Nos pasaba fotos de los baldes donde se encontraban los celulares de Leandro Norero, fotos de las extracciones tipo espejo que realizaban y nos decían que ellos podían manejar dicha información y solo sacar lo que fuera relevante, ya que la fiscal siempre se iba a guiar por lo que decían los agentes investigadores. Norero tenía especial interés por un iPhone rojo con el logotipo de ese autoservicio que tiene, según sus palabras, información relevante de la cual dependía su estadía en la cárcel. En Bogotá, Colombia, anunciaron racionamientos de agua por la sequía que mantiene a los embalses en niveles mínimos. Los 3 reservorios que surten a la capital colombiana y a otros 10 municipios aledaños están al 17%. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ordenó el racionamiento por sectores en intervalos de 24 horas y explicó que la escasez de lluvias lleva a los embalses a los niveles más bajos desde que entraron en operación en los años 80. La justicia de Estados Unidos condenó a Cliver Alcalá, general retirado del ejército de Venezuela, a 21 años de cárcel. El colaborador del fallecido presidente Hugo Chávez aceptó los cargos ante una corte de Nueva York por ayudar a las FARC en 2006, permitiéndoles operar en su territorio para el narcotráfico e impidiendo su detención. Según la acusación, entregó armamento a jefes de alto rango de la guerrilla, como alias Iván Márquez y alias Timochenko, a cambio de sobornos.
El Monte Everest es amenazado por los niveles alarmantes de basura dejada por los escaladores. Nepal organiza campañas de limpieza y busca soluciones más eficaces. Ser parte de una expedición al Everest es el sueño de cualquier escalador de grandes montañas. Está situado en la cordillera del Himalaya, entre Nepal y China. En promedio, unas 700 personas llegan a la cima cada año, incluidos expedicionarios y guías locales. Pero son muchos más los que lo intentan sin éxito y en temporadas altas copan las instalaciones del campamento base, donde llegan miles de personas, lo que lo vuelve un destino turístico muy congestionado y lleno de residuos. Según el ejército nepalí, una minga de limpieza de montañas recogió 110 toneladas de basura en 2019. Y luego de una campaña de concientización que costó más de $7 millones, la cantidad de basura ha bajado a casi 50 toneladas por año. En las labores de limpieza recogen escaleras dañadas, tanques de oxígeno, tiendas de campaña, comida, plásticos, latas, entre otros. Pero además retiran los cuerpos de excursionistas que mueren en el camino. Casi 300 alpinistas han muerto debido a caídas, resbalones, avalanchas o fatiga. Y en estos momentos hay 5 cuerpos enterrados en la nieve. El 14 de abril, 12 militares, apoyados por 16 guías nativos, llegarán al campo base para nuevos trabajos de recolección de basura y para la recuperación de los cuerpos de las personas reportadas como desaparecidas. El gobierno de Nepal exige a los escaladores contratar un guía, entre otros requisitos, pero aún no hayan una solución permanente y sostenible para el problema de las toneladas de basura que dejan en las expediciones. En Venezuela, 10 incendios forestales en Caracas y el estado Miranda, con llamas que se registraron en distintos puntos del Parque Nacional El Ávila y detrás del Hospital del Lídice, cerca de Miraflores. Más de 400 personas, entre bomberos, funcionarios de protección civil, rescatistas y voluntarios, atendieron las emergencias. El gobierno de ese país ha dicho que los incendios fueron provocados para desestabilizarlo. Manifestantes incendiaron el edificio del gobierno en la ciudad de Chilpancingo, del estado de Guerrero, en México. Además, quemaron una docena de vehículos en el parqueadero del inmueble. Exigen respuestas en el caso de 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014. El gobierno del estado de Guerrero dijo que lamenta y condena los hechos violentos. Luego de 6 años se desclasificará información sobre la acción del Estado en el secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio. Volvemos con el informe. Faltan 6 años sin respuestas. Información clasificada sobre la actuación del Estado frente al secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio debe ser entregada a los familiares según un fallo de la Corte Constitucional. Diego Puente con los detalles. La Corte Constitucional aprobó la desclasificación de 3 actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, con información del secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio ocurrido en 2018. Estos documentos coinciden con fechas importantes en el desarrollo de ese evento. El acta 18 tiene información de instalación del COSEPE el 28 de marzo por el secuestro del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra. Además, ese día se transmitió en Colombia la noticia de su liberación, que luego fue desmentida. El acta 19 del 13 de abril fue el día en el que el presidente Lenín Moreno confirmó el asesinato. Y en la 20 del 17 de abril se confirmó el secuestro de la pareja ecuatoriana Óscar Villasís y Katy Velasco, que días posteriores fueron asesinados. La Corte dispuso a la ministra Mónica Palencia que en máximo 30 días se entreguen los audios, sus transcripciones y la lista de asistentes de las sesiones del COSEPE en las partes que se relacionen exclusivamente con este evento. Esto deberá cumplirse mediante una declaración juramentada. La información será entregada a Galo Ortega, Cristian Segarra y Ricardo Rivas, quienes interpusieron esta demanda de desclasificación. Es una luz que se ve
por parte de la Corte Constitucional, donde ya si hablábamos de una gran impunidad por parte del Estado durante estos 6 años, un ocultamiento y un silencio absoluto, pues la Corte Constitucional nos da una luz. La Corte también ordenó a la ministra Mónica Palencia que en 5 días después de la entrega de la información a los familiares presente un informe de cumplimiento con un detalle de la documentación entregada. Hace 6 años, el secuestro y asesinato del equipo de Diario El Comercio en la frontera norte conmocionó al país. El grupo disidente de las FARC, Oliver Sinisterra, que opera entre Nariño y Esmeraldas, se atribuyó el asesinato. Paul Romero con el informe. La mañana del 26 de marzo de 2018, el equipo de Diario El Comercio, Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, fueron secuestrados en la parroquia Mataje San Lorenzo, frontera con Colombia, cuando realizaban una cobertura sobre la presencia en el Ecuador del grupo narcoterrorista Oliver Sinisterra, comandado por alias Guacho. El 2 de abril de ese año se difundió un video con los 3 en cautiverio, encadenados, en territorio de Colombia, pidiendo la intervención del gobierno de Lenín Moreno para negociar su liberación. Según las investigaciones de la Fiscalía, el video fue enviado a un oficial de la policía que mantenía contacto telefónico con Guacho. El gobierno creó un comité de crisis liderado por el entonces ministro de Seguridad César Navas, quien fue el vocero oficial. Fueron días de angustia e incertidumbre. Los periodistas organizaron vigilias y plantones para exigir la liberación del equipo de Diario El Comercio con la consigna "Nos faltan 3". El 28 de marzo, medios colombianos difundieron la noticia de una supuesta liberación. Ecuador armó un plan para recibirlos, pero todo se frustró por las operaciones del ejército colombiano en la frontera norte, según testimonios que constan en el proceso judicial. El 12 de abril, el Frente Oliver Sinisterra informó que Paul, Javier y Efraín fueron asesinados y responsabilizó al gobierno por no concretar la negociación. Durante esos días, el silencio de las autoridades del Ecuador fueron desconcertantes. En redes sociales circularon fotos de los 3 comunicadores asesinados a tiros. El 13 de abril, Moreno confirmó esa noticia. Hubo consternación nacional e indignación contra las autoridades del Ejecutivo. El 21 de junio, el Ejército de Colombia localizó los cadáveres en Tumaco. Los restos fueron identificados en Cali y 4 días después entregados a sus familiares. Ellos siempre exigieron respuestas a los gobiernos y dudaron de las versiones oficiales. Cuando les entregaron documentos, descubrieron que era información irrelevante. Ecuador y México tienen una relación comercial de bajo impacto para sus economías. Aunque en los últimos años el volumen de intercambio ha ido creciendo, no existe un solo producto que sea representativo en el comercio entre las dos naciones. Cierto es que México es un potencial mercado de 129 millones de habitantes, pero para Ecuador, de ser posibilidad, no ha pasado. De hecho, Ecuador exporta a México 320 productos, una cifra que suena importante, pero que en volúmenes es marginal. Y por ello el país norteamericano es apenas el 18º mercado de destino de sus exportaciones no petroleras. Los 5 productos que más se exportan a México son cacao en grano por un monto de $60 millones, minerales y metales por 55 millones, preparaciones alimentarias 18 millones, plásticos y manufacturas 8 millones, azúcar y confitería 6 millones de dólares. Para tener una idea de la dimensión de esos valores, los 60 millones que se exportan en cacao a México palidecen ante los 1.200 millones de exportación total de ese producto a otros múltiples destinos. En total, en el 2023, Ecuador vendió a México productos por $202 millones, pero ese total se encuentra diversificado en 260 empresas locales. Evidencia de que los productos no tienen alta posición ni dependencia del mercado mexicano. En contraparte, los productos que más se importaron desde México en 2023 fueron los farmacéuticos por $94 millones, maquinarias y aparatos mecánicos por 93 millones, vehículos y partes 88 millones de dólares, máquinas y aparatos eléctricos 70 millones, cosméticos 56 millones de dólares. Poco más de la mitad de esas importaciones son insumos que se utilizaron para la producción de bienes. Y hasta el momento, la crisis diplomática entre los dos países no ha afectado el ámbito comercial. Todo continúa desarrollándose con normalidad y sin ningún cambio. Los actores Tomás Delgado y Ronnie Torres llegan con una comedia al Teatro Las Cámaras en Guayaquil. Y además, habrá un recital poético en el Museo Universitario de Cuenca. Estefanía Arias con la agenda cultural.
Ay, Dios mío, tengo que borrar todo. Que no quede... La vecina y la palomiña llegan al Teatro Las Cámaras en Guayaquil con la obra Dos aniñadas de Casa de Caña. Los actores Tomás Delgado y Ronnie Torres contarán las experiencias vividas en el Ecuador de antaño y cómo llegaron a Estados Unidos, aparentando tener dinero. Las funciones serán del jueves 11 al sábado 13 a las 20 horas. Un recital poético que explorará cómo la enfermedad física trasciende hacia una textual. En el principio era la fiebre, del escritor Anthony Guerrero. Será musicalizado por la cantautora esmeraldeña Mel Murele. El evento gratuito se realizará este miércoles 10 en la Casa de Arte en el Museo Universitario de Cuenca a las 20 horas. Mi madre, sí, ella es la culpable de que sea actor. Será un performance autobiográfico de 6 personas que recuerdan y recrean momentos íntimos. La compañía de teatro Antrópolis presentará la obra Vacío, bajo la dirección de Santiago Campos Naranjo. Las funciones serán en la Asociación Humboldt en Quito el jueves 11 y viernes 12 a